Hola, ¿cómo están? Les habla su servidor y amigo Guillermo de Héctor Arciniega de A Tu Alcance Consultoría Empresarial. Hemos preparado este video para ustedes como resultado de muchas consultas que nos hacen, sobre todo cuando iniciamos la relación profesional por la prestación de servicios de contabilidad o asesoría fiscal. Por ser también un tema muy recurrente en temporada de declaraciones anuales como ocurre ahora, este video lo estamos grabando hoy 8 de marzo de 2025. Lo hemos denominado, como dice ahí, cuidado, cuidado, depósitos en tus cuentas bancarias y el SAT. Bueno, como seguramente ya ocurrió, ustedes ya sacaron su primer duda o su primera interrogante. ISR e IVA por los depósitos que recibo. Bien, para poder entender este tema debemos primeramente tener claro que estamos hablando de depósitos, ya sean en efectivo, de depósitos a través de transferencias bancarias, de depósitos como resultado de cobrar con terminal bancaria o POS. Estamos también hablando de depósitos por pagos que hacemos a tarjetas de crédito. Y estamos hablando también de la gente que, por ejemplo, tiene una plataforma como es PayPal y en consecuencia recibe depósitos en ella. Entonces, de todos ellos les abarca lo que vamos a decir aquí. No va a tener aplicación o no tienen ningún problema las personas que reciben un depósito y como resultado de ese depósito realizaron un CFDI, ya sea que lo hicieron de forma nominativa o que lo hicieron al público en general. Tampoco aplica para las personas que reciben dinero o transferencias que provienen de programas sociales gubernamentales, como establece el artículo 90 del impuesto sobre la renta. Para ellos no aplica lo que estamos hablando hoy. Bien, entrando ya en materia, es importante tener claro qué señala la ley, ¿no? Primeramente, debemos resaltar lo que dice este artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta en el tercer párrafo, que es el que está aquí, que dice: las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos. ¿De qué erogaciones está hablando? Pues de las erogaciones que refiere en el párrafo segundo. Dice: también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Entonces, estamos luego hablando de lo que ya dijimos, de depósitos en todas las cuentas que hemos enunciado aquí. Cuando la autoridad fiscal dice o se da cuenta que los ingresos que están debidamente declarados e identificados, ya sea porque nos trabajamos y nuestro patrón nos da un recibo de nómina, ya sea porque realizamos alguna actividad económica y expedimos un CFDI, y lo que declaramos en nuestras declaraciones de impuestos, cuando estos dos elementos, depósitos e ingresos, no coinciden, tenemos entonces una discrepancia fiscal, como lo dice en un principio el artículo 91. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal. Cuando no coinciden los depósitos, lo que entra a las cuentas, y lo que declaramos o identificamos como un CFDI, eso la autoridad lo llama discrepancia fiscal, y esa discrepancia
la resuelve presumiendo que se tratan de ingresos, es decir, los equipara a un ingreso. Y luego entonces, al ser un ingreso, pues está agravado por la ley del impuesto sobre la renta y en algunos casos por la ley del impuesto al valor agregado. Esa es la consecuencia. Para continuar comprendiendo este tema debemos separar a dos tipos de personas. Personas que reciben depósitos y no están dados de alta en el SAT y personas que sí lo están. Por una parte, los que no están registrados en el RFC, pues definitivamente no declaran sus ingresos. Eso es más que claro. Esos ya segurito tienen una discrepancia fiscal. Pero sucede que hay personas que sí están declarados inscritos, en el Registro Federal de Contribuyentes, pero no declaran todo lo que les ingresa a sus cuentas bancarias. Entonces también tienen una discrepancia fiscal. Ejemplo, una persona que tiene una refaccionaria vende a uno de sus clientes y este cliente le transfiere lo que vale la refacción, o también puede ser un mecánico que realiza algún trabajo de mecánica, su cliente le paga por su servicio, le transfiere o le deposita su cuenta bancaria y estos dos, es decir, el dueño de la refaccionaria y el mecánico, no hacen un CFDI y en consecuencia no lo declaran en sus declaraciones fiscales. Ahí ya están incurriendo en una discrepancia, ahí ya se están poniendo en riesgo de que la autoridad fiscal venga y les cobre ISR y les cobre IVA por ese depósito que les hicieron. Y no van a tener derecho a ninguna deducción. Ese es el peligro más grande. Entonces, decíamos, ese es el riesgo. Bien, por otra parte, también de pronto la gente nos pregunta, oiga, entonces no me pueden depositar en mi cuenta bancaria. Y la respuesta es sí te pueden depositar, pero tienes que tener claro e identificado la razón. Si te está depositando alguien porque te está haciendo un préstamo, en tu contabilidad tiene que estar registrado como un préstamo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, y además tenemos que tener medio de prueba. ¿Cuál sería el medio de prueba? Bueno, que la persona que te presta, en la transferencia que te hace, en el concepto le ponga préstamo. Y luego cuando usted hace el pago, la devolución de ese préstamo, usted en la transferencia le anota que es el pago del préstamo que le realizaron. Y además el contador lo tiene que registrar en la contabilidad, tanto la entrada del dinero como la salida. Y de esa forma no vamos a tener ningún problema. Pero si no tenemos contabilidad y no tenemos el medio de prueba o somos descuidados en él, entonces vamos a tener una discrepancia fiscal. Y es por eso que estamos diciendo que hay que tener cuidado. Bueno, eso si hablamos de los préstamos. Mucha gente me dice, oiga, entonces no le puedo mandar dinero a mi mujer. Y la respuesta es sí. El artículo 91 dice que no se van a considerar como depósitos lo que tenemos ahí resaltado en color verde, que usted ve aquí, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado. Es decir, si yo tengo una cuenta en Banorte y me transfiero a mi cuenta de Scotiabank, no tengo ningún problema, no hay discrepancia fiscal. Si lo hago a la inversa, tampoco. Si yo le deposito a mi cónyuge, tampoco voy a... mi cónyuge, que es quien recibe el ingreso, no va a tener ninguna discrepancia. Si yo le deposito a mi hijo o a mi hija, ninguno de ellos dos va a tener una discrepancia, porque existe ese vínculo que establece la ley, ¿no?
Luego nos pregunta la gente, oiga, pero ¿y si no es mi cónyuge? Y si, como dicen algunos, nada más es mi amigo, pero además es mi pareja amarilla. Bueno, debo decir que aquí la ley del impuesto sobre la renta dice cónyuge. Ya que si la gente o las personas que tienen o viven en concubinato o que tienen una sociedad de convivencia también entran ahí, esa ya es harina de otro costal. No es el objeto de este video y por lo tanto no vamos a entrar ahí. Si es su hijo, si es su padre o su madre, pues uno diría lo lógico es que exista un acta ya sea de nacimiento, ¿no? Que compruebe el vínculo sanguíneo. Si tenemos ese documento no vamos a tener ningún problema. Obviamente también, como ya dije antes, que lo tengamos registrado en contabilidad. Porque si no lo tenemos registrado en contabilidad, pues podríamos tener algún problema, ¿no? Además de que los donativos también por ahí tienen un límite, que no es el objeto de este video y por eso no lo vamos a mencionar. Entonces, hemos dicho ya quiénes quedan fuera de esta hipótesis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos depósitos. Si usted recibe depósitos, identifíquelos. Si es como parte de sus actividades comerciales, emita usted el CFDI, ya sea por nominativo o ya sea como venta al público en general. Se lo pidan o no se lo pidan, usted está obligado fiscalmente a emitir ese CFDI. Y ya también hemos explicado la cuestión de los préstamos. En el caso de los préstamos, debemos señalar que el artículo 90 establece un límite de 600,000 pesos, como lo podemos ver ahí en la parte final de este párrafo. Dice, cuando exceden los préstamos que se reciben en un periodo de un año, exceden 600,000 pesos, los debemos declarar, los debemos informar. Y luego entonces surge la pregunta, ¿y cómo voy a saber si supero o no? Bueno, pues tendrás que sumarlos y la forma más fácil de hacerlo es teniéndolos registrados en contabilidad, porque si no lo hacemos, la cantidad se nos puede pasar y si no lo declaramos, si no lo informamos en la declaración anual, entonces también corremos el riesgo de que la autoridad fiscal venga y nos diga esto es un ingreso y entonces tienes una discrepancia fiscal y páguele ISR y páguele IVA. Entonces hay muy atentos ahí. Claro está que también sucede que no llegamos a esa cantidad de 600,000 al año, no estamos obligados en ese caso a declararlo en la declaración anual, pero como ya dije, lo mejor es que esté registrado en su contabilidad y que tengamos el medio de prueba de que es un préstamo, que ese préstamo lo pagamos. De esa forma vamos a estar tranquilos y no vamos a tener o no debemos tener ningún problema. Con esto que hemos explicado, creo yo que queda claro por qué los contadores todo el tiempo nos están diciendo aguas con los depósitos en las cuentas bancarias, aguas con la discrepancia fiscal. Esa discrepancia, como ya hemos dicho, se va a presentar cuando los depósitos que tenemos en nuestras cuentas bancarias superan nuestros ingresos, lo cual nos lleva a poder, porque también de pronto algunos clientes nos dicen, oiga, yo puedo depositarme en efectivo a mi cuenta. Pues la respuesta es sí, sí puedes hacerlo. ¿Voy a tener problema por eso? Bueno, si tus depósitos no superan a tus ingresos, seguramente no. Pero si tus depósitos sí superan tus ingresos, entonces tienes una discrepancia. Y ahí es donde hay que estar muy, muy atentos. Entonces, conclusiones.
Número uno, si usted se hace traspasos entre cuentas de usted mismo, no tiene usted ningún problema. Número 2, si los depósitos provienen de su cónyuge, nada más guarde usted su comprobante, de preferencia regístrelo en su contabilidad si es el caso. Si es una persona que no lleva contabilidad, como puede ser el caso de una ama de casa, de una persona, ya sea hombre o mujer, que su cónyuge le deposita, pues no va a tener ningún problema, aunque no lo registre en contabilidad. Depósitos entre padres e hijos y hijos y padres, si existe el vínculo sanguíneo en línea recta en primer grado, tampoco tenemos ningún problema, nos podemos despreocupar. Conclusión número 5, si se tratan de préstamos hay que documentarlos, guardar el medio de prueba y hay que pagar. Porque si el préstamo no se paga, entonces también se considera ingreso. Y finalmente, pues quien recibe un depósito y está amparado por un CFDI, pues no va a tener ningún problema. Bien amigos, espero que haber sido claro, espero que la gente que ya había escuchado de este tema pero no conocía el fundamento legal, pues ahora lo conozca, le quede más claro. Nos sirve también a los contadores para que no piense la gente que esto no lo estamos inventando, está en la ley, ya lo vieron. Tomen sus precauciones, busquen a su contador, si no lo tienen y nos quieren buscar, pues ahí están nuestros medios de contacto, ahí está la página web, ahí está nuestro teléfono y ahí está también el correo electrónico, con gusto los asesoramos. Si el video les gustó, les vamos a agradecer que nos regalen un like y también que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos pronto, muchas gracias por su atención.